respecto a nuestra entrevista, porque ha llamado nuevamente la atención. Recordar, días atrás, pues alias Fito fue nuevamente llevado a la penitenciaría del Litoral luego de estar en la cárcel de La Roca. Pero no conformes con ello, que ya obviamente nos llama muchísimo la atención y cuestionamos la justicia también, qué es lo que está pasando con la justicia en nuestro país. Ahora alias Fito fue protagonista de un video musical con imágenes que han sido grabadas dentro del propio centro penitenciario. Esto nos invita también pues a hacer un análisis y por ello damos la bienvenida, saludamos desde Cuenca a nuestro invitado John Garaycoa, él es licenciado en criminología y vamos a hablar sobre el tema del SNAI. John, bienvenido, un gusto que esté con nosotros desde la capital con nuestra entrevista vía Zoom para hablarnos de lo que está sucediendo en el país. Lo decíamos también en múltiples ocasiones. Desafortunadamente la justicia no está haciendo su trabajo o está siendo también amenazada. Lo que sucede con el caso de alias Fito es clarísimo. Fue enviado a la cárcel de La Roca, nuevamente se le devolvió a la penitenciaria del Litoral y ahora pues graba un video, nada más y nada menos. Cuenta con resguardo dentro de la cárcel y otros beneficios que aparentemente le habían retirado. Si es que analizamos el trabajo del SNAI, John, bienvenido. ¿Cuál es su lectura de lo que está sucediendo con las cárceles en el Ecuador? No le escuchamos, no sé si activa su micrófono, por favor. Estamos con John Garaycoa, licenciado en criminología. Ahí lo tenemos, perfecto. Gracias por estar con nosotros, cuéntenos. Sí, creo que nos tienen totalmente engañado a la ciudadanía en general, porque siempre nos han hecho entender que tienen el control de las cárceles. Ahí donde debe de imponerse totalmente el Estado como tal, el gobierno como tal, para tener obviamente el control en cada uno de los centros penitenciarios. Hay claro establecimiento, no ahora, sino de siempre, donde las cárceles tienen la prohibición de determinados objetos para poder ingresar al tema, pero esto no se cumple, ni hablar del tema de armas o explosivos. Sabemos una lista de cosas prohibidas que se deben de controlar al ingreso a las cárceles, pero vemos gimnasios, gallos de pelea y tantos artículos que ¿por dónde entran? Obviamente por la puerta. ¿Quién es el responsable? No hay responsable de eso. Entonces, hay una situación, creo yo, como conclusión, de que nos tienen engañado con respecto al control total que no se tiene sobre cada una de las cárceles. Ahora, John, estamos viendo ahí parte de este video que ha sido aparentemente grabado en la cárcel. Alias Fito sale en las imágenes, es un corrido que es muy conocido también en México, más que en nuestro país, pero sería en honor a Fito. Y en parte de la letra dice, él es el patrón, es el dueño. Usted decía algo claro y yo le pregunto, ¿quién está entonces al mando de las cárceles? Si no es en este caso la seguridad, el director carcelario, los jefes policiarios, sino más bien, en este caso estarían los presos al mando de las cárceles, que sería gravísimo. Con respecto al video propiamente, voy a hacer una analogía. Dentro del área de marketing, empresas y personas tratan de establecer una imagen con respecto a su marca, con respecto a su producto. Asimismo sucede obviamente con los grupos delincuenciales o con el perfil de determinado líder. Ellos van a buscar marketear su nombre, marketear su agrupación para obviamente tener el poder como tal. Es simplemente un marketeo, pero sabemos que es prohibido, pero si otras cosas peores, por así decirlo, no se ha podido controlar, ¿cómo van a poder controlar un determinado video donde sabemos cuál es el objetivo? Marketear, obviamente, el perfil de la persona. Estimado John, yo le quiero consultar algo adicional, porque estamos absolutamente claros de que evidentemente no hay control en las cárceles, pero ¿qué sucede en el caso de la eliminación? Recuerda, del Ministerio de Justicia es necesario crear una estructura más amplia en realidad que permita dar salida a esta situación, definir ciertas políticas adicionales, incluso con el propio manejo de los guías penitenciarios, que hemos dicho muchas veces en las cárceles no tienen ni siquiera chaleco antibalas, toletes, es decir, no hay una política de seguridad que permita realmente controlar o manejar las cárceles, porque esta no es la única ocasión. Ya hemos visto en ocasiones anteriores cómo se han celebrado cumpleaños, han existido incluso pirotecnia, ¿no? ¿Cómo puede ingresar todo eso a la cárcel del país?
Hay 4 pilares importantísimos que se debe tener y que los mismos tienen que ser de manera conjunta. Uno, decisión ejecutiva, que la decisión ejecutiva conjuntamente con el SNAI, con Fuerzas Armadas, con Policía, tienen el poder de la decisión ejecutiva. 2, decisión legal, que sabemos que por cuerda separada, pero si no hay una reunión propiamente dicha entre la parte ejecutiva y la parte legal, poco se puede avanzar. 3, decisión económica. Si no se establece, obviamente, las bondades que debe tener un privado de libertad, todo puede pasar y todo es un negociado desde el momento que uno pone un pie dentro de una cárcel. ¿Por qué? Porque hay un manejo descontrolado de la parte económica. Todo lo que se tiene que hacer dentro de la parte económica tiene que ser a favor de la administración de cada una de las cárceles. ¿Qué quiere decir? Que tiene que existir un sistema autosustentable para el buen manejo de cárceles. Y el cuarto punto, el control al elemento humano. Si se invierte todo lo que se tenga que invertir, todas las estructuras físicas, electrónicas, policiales, ejecutivas y legales, pero no hay control al elemento humano, todo puede pasar. Dentro de la cadena de seguridad, el eslabón principal es el hombre. Hay que controlar al hombre, tanto en su proceso de ingreso, de continuidad, y controlar al hombre quiere decir, ya existe la ley y el reglamento del control con polígrafo a Fuerzas Armadas. Existe ley y el reglamento para el control con polígrafo a Policía Nacional. ¿Cuándo hemos escuchado un control de polígrafo para el personal del SNAI? No hemos escuchado. Entonces, hay que aplicar control al elemento humano para saber que no está involucrado en actos ilícitos. Entonces, 4 pilares importantísimos. El ejecutivo, la parte legal, la parte financiera y el control al elemento humano. Importante, John, lo que usted manifiesta, el control al elemento humano, pero también siendo justos con lo que sucede, ¿cuánto gana un guardia penitenciario, por ejemplo? ¿Cómo está siendo al momento chantajeado? ¿Cómo está siendo amenazado? Porque eso sucede a diario con los propios guardias. No queremos justificar aquello, pero esa es la realidad en nuestro país. ¿Cómo cortar de raíz algo que, como vemos, ya se está yendo de las manos desde hace rato? Porque pues hablábamos de que se encontraron hasta granjas y desafortunadamente vuelve Fito a la prisión del Centro Penitenciario de Guayaquil y desafortunadamente vuelve con él también todos estos beneficios. ¿Cómo parar? ¿Usted cree que es factible, según su experticia en criminología, que esto vaya a parar? ¿Cómo se puede hacer? Estos 4 pilares son importantes, pero en este caso, ¿cómo prevenir que los propios guardias no caigan en este círculo vicioso? Sí, por eso el cuarto pilar, que da el control al elemento humano, es una parte importantísima, porque se puede invertir en la mayor infraestructura, en la mejor cárcel, con todo el soporte que tenga para el control respectivo, pero el elemento humano falla, obviamente se destruye cualquier sistema o cadena de seguridad. Entonces, en el control del elemento humano hay múltiples cosas, tanto en la parte electrónica, en la parte de honestidad, en la parte humana, que hay que controlar, obviamente, y saber si está involucrado en actos ilícitos. Definitivamente tiene que existir una desvinculación o reubicación como mínimo de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, el control del elemento humano hay en muchas aristas, ¿no? En el antes, durante y después, ¿verdad? Inclusive preguntarle si él sabe que algún compañero está involucrado en actos ilícitos. Es posible que nos quedemos sin guías, ¿ok? Pero definitivamente si previamente ellos saben a qué control se van a someter y nos vamos a acoger a ese resultado, obviamente eso también es trabajar en prevención. Entonces, de nada vale si no hay control del elemento humano, definitivamente. Y así un guía penitenciario gane $1,000, mañana le van a ofrecer 3,000, ¿ok? Siempre va a superar. ¿Cuántas veces hemos escuchado en otros países que el narcotráfico compra la nómina de una ciudad, ¿ok? La nómina de la policía de una ciudad? Hemos escuchado eso, ha pasado antes en Colombia, ha sido público, no me consta personalmente, pero hemos escuchado por medios qué es lo que ha pasado. Entonces, definitivamente, si no ponemos los 4 pilares conjuntamente, paralelamente, a trabajar en eso, poco o nada se puede avanzar. John, usted lo dice, es fundamental el control del talento humano, pero evidentemente así se
realice este control, así se combata la corrupción desde el personal de los guías penitenciarios o desde incluso la propia Policía Nacional, pero si saben las identidades, si saben quiénes son los guías y les amenazan de manera permanente, más allá en realidad incluso de poder aceptar alguna cantidad de dinero, muchas veces lo hacen por miedo a su vida y no hay un resguardo además adicional de parte del Estado a favor de los guardias, y esto hace sin duda alguna que estén vulnerables. Me parece que eso era fundamentalmente lo que nos decía Karina hace un momento. ¿Cómo combatir con eso? Es necesario, por ejemplo, que no se sepa la identidad, que ingresen encapuchados, alguna situación que nos permita también darles respaldo a los guías penitenciarios. El que decide ser militar, el que decide ser policía, el que decide ser guía penitenciario o guardia, sabe el riesgo que asume. El que decide ser el juez o fiscal, sabe el riesgo que asume. ¿Ok? Entonces, ante ese riesgo, paralelamente debe y tenemos que tener el respaldo legal. Si el respaldo legal no lo tenemos, obviamente sabemos que vamos a fracasar en cualquier ámbito en la parte laboral, en la parte laboral de cada uno de ellos. Pero ellos saben a qué trabajo, a qué alto riesgo se están exponiendo, ¿verdad? Pero también saben que todas esas situaciones tienden a ser coimadas, que es lo que es el común denominador dentro de este tipo de servicio. Entonces, lamentablemente, no podemos esperar mayor cambio si no ponemos pilares importantísimos en cada una de las actuaciones y del sistema propiamente dicho. Muchísimas gracias a John Garaikoa, gracias John por sus palabras, por su lectura también lo que está sucediendo, y mientras no se haga algo, como usted menciona, desafortunadamente la situación va a continuar. John es licenciado en criminología y nos ha dado también pues su lectura de lo que está sucediendo, el trabajo que hace el SNAI, lo que sucede en los centros penitenciarios, y también el SNAI estaría en la mira, como les decimos, tras este video grabado en la cárcel en honor aparente a Fito. Gracias por estar con nosotros, le enviamos un saludo desde Cuenca. Vamos a ir a la pausa publicitaria.